gracia de Dios, hoy es domingo 9 de agosto y aquí estamos una vez más para otro servicio virtual. Cantos, alabanza para Dios, la enseñanza de la palabra y todo lo que Dios nos permite hacer usando este medio. Gracias por estar aquí. Gracias por soportarnos domingo tras domingo. Y esperamos que el día de hoy también todo sea de bendición. Vamos a comenzar con nuestro hermano Hilario Cortés. Bien, hermanos, pues nos corresponde dirigir estos cantos. Ya el hermano Elías pues da la bienvenida y nos anima a seguir cantando. Entonces, pues vamos a hacerlo. Vamos a entonar algunos cantos y ustedes lo van a notar que para la mayor parte de nuestros cantos, la base, el fundamento de lo que cantamos es la Biblia. Es que, hermanos, cantemos Cántico Nuevo. Canten. Cantad a Jehová
Continuando, hermanos, vamos a entonar ahora, basados en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Sin el camino no se va, sin la verdad no se sabe, y sin la vida no se vive. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Sin el camino no se va, sin la verdad no se sabe, y sin la vida no se vive. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Bueno, pues gracias a Dios por la bendición de esos cantos. Platicaba con mi esposa hace unos días cómo Dios puso en el corazón de nuestro hermano Hilario y de otros hermanos aquí de nuestra iglesia el deseo de grabar cantos, los cantos que entonamos cada domingo. Y entonces para esto pues buscamos a un productor profesional. La música que ustedes oyen pues ha sido producida por él. ¿Cómo se llama el hermano? David Martínez. Y si en algún momento nos ve, pues un saludo para David Martínez. Gracias. Esos son los cantos que entonamos cada domingo. Y ahora quiero recordarles que hoy a las 2 de la tarde tenemos el culto infantil. Cada domingo, mientras no le cambien el horario a nuestra hermana Suki, cada domingo a las 2 de la tarde el culto infantil. Y cada miércoles y cada viernes lo que llamamos el Berea Kids, el Berea de niños, también a las 2 de la tarde, miércoles y viernes. Y hemos comenzado una nueva sección en la página de Berea. En la página de Berea tenemos una nueva sección que se llama ¿Qué ver en Berea hoy? ¿Qué ver en Berea hoy? De manera que ustedes pueden llegar el lunes, el martes, el miércoles, cualquier día y ver allí algo. El propósito es seguir edificando la vida de nuestra iglesia en cualquier lugar. Por la gracia de Dios, por medio de nuestros misioneros, tenemos presencia en Oaxaca, tenemos presencia en Yucatán, en Aguascalientes, en Jalisco, en Veracruz, etc. Entonces, gracias a Dios, y el propósito es seguir edificando la vida. Ya tenemos ahorita 3 videos que seguramente ya los han visto, y si no, búsquenlos. Ahí tenemos el video del martes con nuestra hermana Lorena, el video del jueves con nuestra hermana Areli Cortés y el video del sábado con nuestro hermano Ubaldo López. Y así cada ocasión. Los videos que un servidor hace, pues también ahí los pueden encontrar, aunque sí, ahí los pueden encontrar. Muy bien. También esto lo pueden ver en YouTube. Solamente tienen que escribir Familia Berea México en el YouTube, en el buscador Familia Berea México, y ahí lo van a encontrar. Y ahora es el momento de presentarles a otro misionero. Se trata de Caleb y Lorena. Caleb es nuestro hijo menor. Dios nos ha dado 3 hijos, Areli, Enoch y Caleb. Y Caleb es nuestro hijo menor. Y Caleb y Lorena tienen 2 niños. Tenemos con ellos
2 nietecitos. Son 4 en total los nietos que Dios nos ha dado. Y 2 son de Caleb. Y entonces, pues ellos también son misioneros de nuestra iglesia. Pero aquí no voy a decir mucho porque tenemos el fragmento de un video que hizo nuestra hermana Areli Cortés hace ya algunos años. Y entonces eso es lo que van a ver para conocer a Caleb y a Lorena. Ahí está. A principios del 2016, Berea fue contactada por una pequeña iglesia de Aguascalientes, y llegó el momento en que nos vimos en la necesidad de enviar una pareja de misioneros para atender y suplir las necesidades espirituales de los hermanos de aquel lugar. Dios había tocado el corazón de Caleb López y Lorena Lara. Ellos ahora son nuestros misioneros porque los enviamos allá. Y cabe recordar aquí que misionero no es el que va, sino el que es enviado. De esta manera, Caleb y Lorena fueron enviados por nuestro Dios y por nuestra iglesia el 22 de junio del 2016. En Aguascalientes existe desde hace muchos años una gran comunidad de japoneses y ahora ellos son nuestro objetivo en las oraciones. Pedimos que nuestro Dios nos dé discípulos entre los japoneses que puedan conocerle y adorarle voluntariamente. Damos gracias a Dios y le damos toda la gloria y toda la honra porque esto es lo que Él ha hecho con nosotros y específicamente con la vida de nuestros misioneros. Bien, entre semana nos comunicamos levemente con el hermano Josué Cifuentes, médico, ustedes saben, está en el área peligrosa de algún hospital en Musquis, pero el Señor le ha guardado a él y a su familia. Y pues le emociona y le anima mucho el siguiente canto que vamos a entonar. Cantemos basados en el libro de Josué, los textos de Josué. Pero yo y mi casa
Bueno, pretendemos que esto sea una sorpresa para nuestro hermano Hilario y obviamente para nuestra hermana Marta. Los hermanos hacen muchas cosas en nuestra iglesia, tanto antes de la pandemia como ahora, durante la pandemia. El hermano Hilario es el tesorero de nuestra iglesia, es el representante legal de la iglesia y pues es el que ha dirigido la música en gran parte. Entonces, ellos han servido bastante y desde hace muchos años. Y ahora están celebrando su 40 aniversario de bodas. Pueden creer, 40 años. ¿Cuánto aguante, hermana Marta? No, en serio. Les amamos mucho, les felicitamos. 40 años se dice fácil, pero realmente solamente se llega ahí, se logra con la gracia y la bendición de Dios. Mis queridos hermanos Hilario y Marta, que Dios siga bendiciendo sus vidas y guardándoles muchos años más. ¡Feliz aniversario! Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos lo ahogarán, porque Cristo firme está, juntos hemos conocido. Señor, tu voluntad, tú nos enseñaste a amarnos, tú nos enseñaste a andar en tu verdad, tú nos enseñaste a amarnos, tú nos enseñaste a andar en tu verdad. Bendice hoy y siempre, Señor, nuestro amor, porque solo en ti, Señor Jesús, el amor es vencedor. El mañana nos traerá muchas pruebas y dolor. Satanás, nuestro amor, tratará de destruir, pero en Cristo confiaremos, de su amor nos tomaremos. Por eso venimos ante ti, Jesús, estamos ante tu altar, confirmando nuestra unión. Pedimos tu dirección para nuestro nuevo hogar y también tu bendición. Bendice hoy y siempre, Señor, nuestro amor, porque solo en ti, Señor Jesús, el amor es vencedor. Hola amigos, hola hermanos en Cristo. Es un gozo, es un placer nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Oigo que hay iglesias aquí en Saltillo que han tenido reuniones. No tengo por qué dudar de lo que oigo, pero las restricciones son cosas que no nos gustan. Por ejemplo, una de las reglas es no admitir niños, no admitir personas mayores de 60 años. En 2 años más y ya no podré estar. Y no admitir personas que tengan problemas de salud en el momento. Estar checando la temperatura y tener que decirle a alguien, usted no puede entrar hoy. Además, ustedes que
normalmente han venido al templo, se admitirían solamente 3 personas por banca y dejar una banca libre, totalmente libre. 3 personas por banca. Entonces, con todas esas reglas, no nos atrevemos todavía a dar el paso definitivo. Pero si ustedes me escriben en el WhatsApp, en Familia Berea, y nos dan sus ideas, nos dan sus opiniones, las tomaremos en cuenta y veremos qué se puede hacer. Muy bien. Estamos una vez más en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 15. Y pues ha sido largo este pasaje. En este momento estamos con los versículos desde el 12 hasta el 34. Y lo hemos dividido de esta manera. De los versículos 12 al 15 hablamos del suceso racional de la resurrección. Los versículos 16 al 20 hablamos de la seguridad reconfortante de la resurrección. Los versículos del 21 al 24 hablamos de la sucesión regulada de la resurrección. Y ahora, en los versículos 25 al 34, estamos hablando de el secreto revelado de la resurrección. Y aquí estamos enfocando 5 cosas. Ya vimos la primera. La resurrección nos revela el asunto del reino, porque al leer este pasaje se menciona precisamente el reino, cómo es que el Señor Jesús va a reinar. También, en segundo lugar, ya hablamos de cómo la resurrección nos revela el fin de la muerte. Esto lo vimos en el verso 26. En tercer lugar, hablamos de que la resurrección nos revela la autoridad de Jesús. Ahí consideramos los versos 27 y 28. Y ahora, el día de hoy, vamos a ver solo un versículo, el 29. Primero lo leo y entonces les digo cómo lo enfocamos. Dice el verso 29 de esta manera. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? O sea, está hablando de un bautismo. Y el enfoque en esta mañana es la resurrección nos revela la trascendencia del bautismo. La trascendencia del bautismo. Ahora, lo primero que quiero que noten, y esta quizás sea la lección más importante del día de hoy. La Biblia no enseña, y este pasaje, 1 Corintios 15, 29, no enseña que una persona muerta pueda salvarse si uno vivo se bautiza en su favor, porque la Biblia no enseña que el bautismo sea para salvación. Dicho de otra manera, como ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla, la Biblia jamás enseña que alguien pueda bautizarse por alguien que ya murió para lograr su salvación. Esa es la lección más importante de este día. Ahora, los corintios creían y practicaban el bautismo. Aquí en esta carta, primera a los Corintios, en el capítulo 1 y el verso 13, Pablo está tratando ciertos asuntos de división entre ellos en la iglesia. Y aquí, entre paréntesis, cabe recordar que la iglesia de Corinto era una mezcla de judíos y gentiles. Había un gran porcentaje de gentiles, pero también había un buen número de judíos. Y muchas cosas que Pablo les dice, los judíos las captan inmediatamente porque es un contexto judaico. Ellos entienden bien. Ahora, ¿qué dice el verso 13? Primera a los Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Había problemas, había divisiones. Y Pablo les dice,
¿fueron bautizados en el nombre de Pablo? Obviamente que no. Pero el punto para mencionar aquí es simplemente que los corintios creían en el bautismo. Por otra parte, Pablo ya les había explicado el significado del cruce del Mar Rojo, enseñándoles que aquello había sido un bautismo también. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 10, los versículos 1 y 2. Dicen de esta manera, capítulo 10, versos 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, los corintios entendían el significado de estas palabras. 1 Corintios 10:2. Y habría mucho que decir en cuanto a esto, pero brevemente les voy a mencionar solamente 3 cosas, así rapiditas. Número 1, Dios nos enseña mediante un sistema de 7. ¿Recuerdan? Hablamos ya de 7 resurrecciones, o por lo menos las mencionamos. Y de la misma manera, Dios nos enseña acerca del bautismo en un sistema de 7. O sea, cuando estudiamos la Biblia, cuando escudriñamos las Escrituras, siempre hay 7 bautismos. Esto no significa que una persona debe bautizarse 7 veces, no, de ninguna manera. Pero hay 7 menciones principales en cuanto al bautismo. Otra cosa importante para mencionar en cuanto a este bautismo que dice aquí en 1 Corintios 10:2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, es que no fue un bautismo individual, sino un bautismo nacional. No fue un individuo, una persona bautizada en esta ocasión, sino toda la nación, toda la nación. Todos en Moisés fueron bautizados. Y en tercer lugar, tenemos que enfocar el propósito del bautismo y de este bautismo que se menciona en 1 Corintios 10:2. Todos, cada bautismo que se menciona, de los 7 que estoy diciendo, tienen siempre un propósito definido. ¿Cuál fue el propósito de este bautismo de 1 Corintios capítulo 10, versículo 2? El propósito fue identificar a la nación de Israel con Moisés. Identificarlos con Moisés. Moisés era el líder establecido por Dios. La nación de Israel necesitaba confiar en su libertador, confiar en su líder, confiar en Moisés. De manera que ese bautismo en Moisés manifestaba la confianza de la nación en su libertador y los identificaba con él como su líder. ¿Por qué sabemos, regresando a 1 Corintios 15:29, por qué sabemos que Pablo no enseña y ni siquiera está insinuando la posibilidad de bautizarnos por los que ya murieron? Bueno, hay ciertas reglas para el estudio bíblico, reglas muy sencillas y reglas muy claras cuando se estudia la Biblia. En cualquier área de la vida, siempre hay reglas. En tu trabajo, hay reglas. Usar casco, a veces usar zapatos especiales que tienen casquillo para proteger los pies. Y ahora con el coronavirus, hasta para ir a la tienda hay reglas. Usar cubrebocas. Para todo hay reglas. Y las reglas tienen siempre un propósito para que podamos funcionar mejor. Cuando hablamos de estudiar la Biblia, también hay reglas. Reglas sencillas, reglas básicas, y están en este mismo libro. No son cosas que una persona haya inventado
un comité se haya reunido para inventar y decir, muy bien, estas son las reglas que vamos a seguir para estudiar la Biblia. No, las reglas están en la misma Biblia. Y yo quiero mencionarles básicamente tres reglas que queremos aplicar a este pasaje, 1 Corintios 15, 29. Número 1, la regla de la claridad. Y la regla de la claridad dice así: jamás se debe violar un pasaje claro cuando uno esté tratando de entender otro oscuro. No violar uno claro con otro oscuro. Hay muchos pasajes en la Biblia que con toda claridad nos enseñan que el bautismo no salva a nadie. Este pasaje de 1 Corintios 15, 29 califica como un pasaje oscuro. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Dicen los estudiosos que se han dado más de 30 interpretaciones diferentes. No vamos a considerar ninguna de ellas aquí. La Biblia no nos ha sido dada para interpretarla. El único intérprete autorizado de las Escrituras es el Espíritu Santo. La Biblia nos fue dada para leerla, para meditar en ella, para conocer a Dios, para enfocar su reino, para entender su misión e involucrarnos. Entonces, la regla de la claridad. Nunca debemos violar los pasajes claros tratando de entender uno oscuro. Con toda claridad, la Biblia nos enseña que la muerte termina con toda oportunidad de creer en Cristo para la salvación. De manera que no puedo bautizarme para lograr la salvación de alguien que ya murió, para lograr la salvación de mis abuelos, de mis tíos, de mis parientes, lo que sea. Eso no se enseña en la Biblia. Y tomar este pasaje con ese enfoque sería contradecir el resto de las Escrituras. De manera que jamás vamos a violar un pasaje claro, tratando de entender otro oscuro. Número 2, la regla de las preguntas. Y la regla de las preguntas nos dice que jamás se debe basar una doctrina en una pregunta. Jamás se debe basar una doctrina en una pregunta. Y volviendo a leer este pasaje, ustedes pueden notar que aquí tenemos dos preguntas. Son preguntas. Y no se debe basar una doctrina en una pregunta. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Es una pregunta muy larga, pero es una pregunta. Otra pregunta, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? De manera que lo que tenemos aquí son dos preguntas. Una de las prácticas favoritas de las sectas falsas es basar sus doctrinas en pasajes que son claramente preguntas. Preguntas. Cuando estoy leyendo la Biblia y no entiendo algún pasaje de las Escrituras, entonces debo admitir que no lo entiendo. Y si es un pasaje que claramente es una pregunta, entonces debo recordar y aplicar la regla. No basar una doctrina en una pregunta. Hay dos palabritas muy pequeñitas que se nos dificulta bastante aprender a los predicadores, a los maestros de la Biblia. Y son las palabritas no sé. Pastor, ¿y esto qué significa? No sé. Ahora, si lo sabemos, hay que decirlo, ¿verdad? Pero qué difícil. Pastor, ¿y esto qué significa? Y el pastor ni sabe, ni tiene idea, pero dice, bueno, es que en el griego, en el hebreo, o los comentarios dicen, y solamente estamos ahí dorando la píldora para la gente. Qué fácil es decir, no sé. Déjame estudiarlo, déjame orar, déjame preguntar, porque a veces
se piensa que el pastor debe saberlo todo y que no puede preguntarle a nadie. Déjame preguntar para ver qué nos puede decir Dios de este pasaje. Una tercera regla que podemos aplicarle a 1 Corintios 15, 29 es la regla de los pasajes únicos. La regla de los pasajes únicos dice así: jamás deberá basarse una doctrina en solo un versículo o pasaje. Jamás deberá basarse una doctrina en solo un versículo o pasaje. O sea, en la Escritura hay palabras, hay expresiones, hay cosas que aparecen una sola vez en toda la Biblia. Y no aparece en ningún otro lugar. Y este es otro hábito favorito de las sectas falsas. Hayan un versículo, hayan una palabra, una frase o un pasaje que aparece una sola vez en toda la Biblia. Y de ahí arman una doctrina. Pero vez tras vez tras vez, Dios nos dice que todo tendrá validez con el testimonio de 2 o 3 testigos. Por ejemplo, 1 Corintios 13:1 dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. 2 o 3 testigos. Cuando Jesús resucitó, estaban allí 2 ángeles. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, dice la Biblia que puso al sol y la luna como testigos. Entonces, siempre hay 2 o 3 testigos para todo aquello que tiene validez. ¿Cuántas veces más se menciona en la Biblia algo relacionado con el bautismo por los muertos? Ni una sola vez. Esta es la única ocasión, este es el único versículo, verso 29, donde se menciona la expresión el bautismo por los muertos. Y fuera de aquí, en ningún otro lugar. De manera que al aplicar las reglas sencillas del estudio bíblico, nos damos cuenta que 1 Corintios 15, 29 no enseña que una persona pueda bautizarse por otra que ya murió para que la persona muerta pudiera ser salvada. De ninguna manera. Y le hemos aplicado 3 reglas sencillas del estudio bíblico. La regla de la claridad. Jamás se debe violar un pasaje claro cuando esté tratando de entender un oscuro. La regla de las preguntas. Jamás se debe basar una doctrina en una pregunta. La regla de los pasajes únicos. Jamás deberá basarse una doctrina en un versículo o un pasaje que aparece una sola vez en toda la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que sí debemos entender de este pasaje de 1 Corintios 15, 29? Bueno, es aquí donde les propongo que entendamos la trascendencia del bautismo bíblico. La trascendencia del bautismo bíblico. La primera frasecita, 3 palabritas del verso 29, dicen, de otro modo. O sea, tenemos que recordar la tesis de Pablo. Pablo quiere hablar acerca de la resurrección de los muertos. Su tesis no es hablar de la resurrección de Cristo, sino de la resurrección de los muertos. Para la gran mayoría de judíos no había problema. Ellos creían en la resurrección de los muertos. Y si hay una resurrección de muertos, entonces Jesucristo también resucitó. El problema es que muchos acá en Corinto no creían en una resurrección de muertos. Les dije que la mayoría eran gentiles, no judíos. Entonces, la tesis de Pablo en este capítulo 15 es hablar de la resurrección de muertos. Y todo lo que ha dicho hasta aquí es para demostrar que sí hay una resurrección de muertos. Y que por esa razón Cristo resucitó. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y por esa razón
el verso 29 comienza con esas 3 palabritas, de otro modo. O sea, ya les expliqué de un modo. Ahora se los quiero decir de otro modo, de otra manera. Y lo hace por medio de 2 preguntas. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Ahora aquí debemos leer también el verso 16, una vez más. Y el verso 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. De manera que el argumento de Pablo, en su contexto, continúa siendo la resurrección de los muertos. Ahora aquí una pregunta. ¿Dónde quedó Cristo cuando murió? Él quedó entre los muertos por 3 días y 3 noches. Otra pregunta. ¿Murió de verdad? ¿Cristo murió de verdad? O sea, ¿realmente calificó él como uno de los muertos? Y la respuesta es que sí, él fue uno de los muertos. Allá en Apocalipsis 2:8, en el mensaje que le dirige a la iglesia de Esmirna, dice estas palabras, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces Jesús realmente murió, realmente estuvo entre los muertos. De manera que cuando los corintios se bautizaron, fueron bautizados por uno que estuvo muerto, o a causa de uno que estuvo muerto, que fue obviamente el Señor Jesucristo. Y quizá alguno de los corintios podría argumentar, sí, Pablo, pero él resucitó. Bueno, si ustedes no creen en la resurrección, ¿cómo pueden decir eso? Si Cristo no resucitó, que es la creencia de la mayoría de los corintios, ¿por qué se bautizan por él? ¿Por qué se bautizan por uno que estuvo muerto? Él fue uno de los muertos. ¿Cuál es el propósito del bautismo? El propósito es identificación y obediencia. No hay que olvidar esto. Identificación y obediencia. Ya leímos 1 Corintios 10:2, donde el apóstol Pablo le explicó a los corintios cuál fue el propósito del cruce del Mar Rojo y cómo es que, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo dice que esto se trató de un bautismo, no individual, sino un bautismo nacional. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El propósito de este bautismo fue identificar a la nación de Israel con su libertador, con Moisés, y por ende que tuvieran obediencia hacia él, hacia su liderazgo. ¿Cuál es el propósito del bautismo nuestro ahora, en el presente? Bueno, básicamente es lo mismo. Identificarnos con nuestro Señor y Salvador. Someternos a Él. El propósito del bautismo es eso, identificación. Ahora, uno de los propósitos es identificarnos con Él en su muerte. Identificarnos con Él en su muerte. Allí en Romanos capítulo 6 y el verso 3. Voy a leer el verso 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. Esto significa que somos identificados con Él en su muerte. Ahora, rápido, me aplican la regla y es correcto. Esta no es la única vez que se menciona este concepto. Siempre debe haber 2 o más testigos. Y por esa razón, les invito a que lean Gálatas capítulo 3 y el verso 27. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Revestidos de Él. O sea, identificados con Él. Por ejemplo, revestir. Llega una persona, como un servidor, una camisa roja, camisa verde, el color que les guste, y llegan al estadio. Y a la entrada, ahí les venden la camiseta de su equipo favorito. Y rápido, ¿verdad? La compran. ¿Y qué hacen? No se quitan la camisa que traen. Bueno, muchas veces sí, ¿verdad? Pero se ponen la otra. ¿Por qué? Porque quieren mostrar el color o el símbolo de su equipo favorito. ¿Qué están haciendo? Se están revistiendo de su equipo. Gálatas dice que los que somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Uno de los propósitos del bautismo es identificarnos con Él en su muerte. Sin embargo, identificarnos con nuestro Señor Jesucristo en su muerte es tan solo la mitad del propósito. El propósito completo es identificarnos con Él en su muerte e identificarnos con Él en su resurrección. Déjenme leerles Romanos capítulo 6 y para tener un poquito del contexto, vamos a leerlos desde el versículo 1, los primeros 5 versículos. Y dice de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, quizá en su pantalla aparezca el verso 3. Y dice de esta manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. De manera que en el bautismo ocurren las dos cosas. Somos identificados con Él en su muerte y somos identificados con Él en su resurrección. Es por eso que bautizarnos es el primer paso de obediencia en la vida con Cristo. No se trata de un medio paso, un pasito, sino de un paso completo. Noten otra vez el verso 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, noten el verbo del verso 4. Dice: así también nosotros andemos. No dice tengamos. El bautismo no es para tener vida nueva. El bautismo no es para tener salvación. El verbo no es tener. El verbo es andar. Dice: así, la última frase del verso 4, así también nosotros andemos en vida nueva.
Por ejemplo, el Señor Jesús, mientras estaba entre los muertos por 3 días y 3 noches, Él no podía andar en la tierra. Pero al resucitar, anduvo sobre la tierra por 40 días hasta que ascendió a los cielos. Y así también nosotros damos el primer paso de obediencia al bautizarnos. Y después del primer paso, ahora podemos andar en la vida nueva que el Señor ha logrado para nosotros con su muerte, sepultura y resurrección, por haber derramado su sangre en la cruz. Ahora, regresando a 1 Corintios, podemos entender que si Cristo no hubiera resucitado, el propósito de su bautismo estaría incompleto. Son 2 cosas: identificarnos con Él en su muerte e identificarnos con Él en su resurrección. Ahora regresemos al verso 29, 1 Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Porque en el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pero si Cristo no resucitó, entonces la manera de bautizar a los corintios y la manera de bautizarnos hoy sería más o menos así. Hermano fulano de tal, ¿has creído en Jesucristo? Sí. Bueno, en virtud de tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muerto con Cristo. Y mantenerlo ahí hasta que ya no salgan gorgoritos. Ahora, el que sigue, por favor. ¿Alguien más desea identificarse con Cristo en esta mañana? ¿Identificarse con Él en su muerte? Porque no hay resurrección. Si Cristo no resucitó, esa es la manera correcta del bautismo. ¿Alguien más? Pero la Biblia nos enseña que Jesús resucitó. Y entonces, si ha creído la persona en Jesucristo, lo bautizamos, muerto con Cristo y resucitado con Él. Ahora, haciendo un resumen, estamos aprendiendo que la resurrección nos revela la trascendencia del bautismo. ¿Por qué es trascendente? El bautismo es trascendente porque Pablo lo menciona en su argumentación de la resurrección. Nos bautizamos por uno que murió y resucitó al tercer día. El bautismo es trascendente porque nos identifica con la muerte de Cristo, pero también con su resurrección. Y el bautismo es trascendente porque es el primer paso de obediencia en tu vida con Cristo. O sea que el bautismo te pone en una posición de obediencia. Cuando te sometes al bautismo, estás obedeciendo a Dios, porque es Él quien espera que nos bauticemos. Mientras no te bautizas, estás en una posición de rebeldía ante el Señor Jesús, porque Él mismo se sometió al acto del bautismo antes de iniciar su ministerio público. En tu casa y en tu tiempo libre, mira el pasaje del bautismo de Jesús en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y lo primero que sucedió es que fue bautizado. Después fue tentado. Y en tercer lugar, comenzó su ministerio público. Ese es el orden en los 3 evangelios que he mencionado, Mateo, Marcos y Lucas. Primero fue bautizado, después fue tentado y en tercer lugar inició su ministerio público.
antes de aprender a ofrendar, antes de aprender a tocar puertas, antes de aprender a repartir folletos, antes de aprender a discipular, antes de aprender a hacer misiones, antes de aprender lo que sea. Lo primero es obedecer al Señor en el bautismo. Es trascendente. ¿Qué harás? Obedece, bautízate. Si alguien, aún en medio de esta pandemia, dijera, pastor, yo quiero bautizarme, denos una llamada telefónica, establecemos una fecha, llenamos la pila de agua y le bautizamos. No sé cómo se verá con el cubrebocas, ¿verdad? Pero le bautizamos. Sí, cómo no. Entonces, no lo vamos a hacer como lo harían con los corintios que no creían en la resurrección. Les garantizo. Que Dios les bendiga. Bien, hermanos, gracias a Dios por la enseñanza acerca del bautismo. Yo creo que a la mayor parte de nosotros que hemos sido discipulados nos queda claro lo que es el bautismo. Si alguien todavía no lo podrá entender, pues podemos ayudarle. Tantos hermanos que están disponibles para hacerlo. Vamos a cantar nosotros, y si vivimos para Él, vivimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Enseguida quiero que me acompañen, hermanos, a entonar este canto basado en el Salmo 67. Un Salmo 67, hermanos, que en algunas enseñanzas durante el encuentro fue base, fue fundamental. Alguien o algunos lo han llamado el Salmo de la misión. Pues alcanzamos únicamente ponerle melodía a los primeros 3 versículos, pero léalo completo, hermano. Léalo en completo, cómo habla acerca de las naciones. Hermanos, y pues he compartido con alguien cosas que aprendimos en el encuentro, porque no todos pudieron estar presentes a través de los medios digitales. Invite a su discípulo, si no lo hizo, compártales acerca del encuentro. Búsquelos. Nosotros cantemos el Salmo 67. Acompáñenme, hermanos, porque pues, me tocó grabar este canto como solista. Dios les bendiga, hermanos. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaban.
te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Pues hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias por estar apoyando nuestro ministerio. Qué diferente predicarle o hablarle a una cámara. Y la diferencia, pues, hablar a la gente que estuviera presente, pero pues no tenemos todavía esas indicaciones. Pero gracias. Gracias, oren por su servidor, oren por nuestro hermano Hilario, oren por Daniel, que Dios les guarde especialmente a ellos, porque no solamente vienen para grabar y todo esto, también en la semana van a los bancos y van y hacen los depósitos para los misioneros y pues siempre están en contacto con mucha gente. Entonces, que Dios les guarde del coronavirus. Y nos vemos la siguiente ocasión para seguir gozándonos con los cantos, con la alabanza, seguir aprendiendo de su palabra. Hasta luego.